desde el instante mismo en que el Papa León XIV, con una voz que transmitía serenidad y una bendición pronunciada en el idioma de Cervantes, se asomó al histórico balcón de San Pedro. Un viento nuevo, un soplo del espíritu, comenzó a recorrer los pasillos de la iglesia. No fue un gesto protocolario más, ni una simple formalidad, fue una declaración de intenciones tejida con hilos de humildad y cercanía. El nuevo pontífice no llegaba para trazar líneas rojas infranqueables, ni para levantar nuevas murallas doctrinales que separasen. Su primera misión, la que brotaba de su corazón de pastor, era escuchar, y en México, tierra de fe profunda y corazón ardiente, ese estilo, esa llamada al encuentro, resonó con una fuerza inusitada, despertando anhelos largamente dormidos. En los días vibrantes que siguieron a su elección, los cardenales mexicanos, hombres de oración y experiencia pastoral, compartieron en diversas entrevistas una visión que convergía, casi como un eco del espíritu, en tres palabras luminosas: diálogo, discernimiento y paciencia. Atrás parecían quedar las tensiones innecesarias y las especulaciones doctrinales que a menudo ensombrecen las transiciones pontificias. Lo que flotaba en el aire de las sacristías, en las conversaciones de los claustros y en el sentir del pueblo fiel, era una palpable, casi tangible, esperanza. Conocemos a León, conocemos su alma de pastor. Sabemos que escucha con el corazón, no censura desde un pedestal, dialoga con la humildad de quien busca la verdad junto a sus hermanos, afirmó un cardenal con una vasta y rica experiencia en el Consejo Episcopal Latinoamericano. Su frase, pronunciada sin aspavientos, pero con una firmeza conmovedora que nacía de la convicción profunda, se convirtió en titular, en un faro de luz para muchos. Y es que la elección de León XIV, un papa que fusiona con naturalidad sus raíces estadounidenses con un alma profundamente latinoamericana, forjada en el crisol de la misión, ha reavivado debates que muchos, quizás con algo de resignación, consideraban sellados, archivados en el baúl de lo imposible. Temas de gran calado, como el celibato opcional para el clero latino, las bendiciones pastorales a parejas del mismo sexo que buscan la cercanía de Dios, y la participación activa y decisiva de las mujeres en roles eclesiales relevantes, han trascendido los foros teológicos especializados para convertirse en conversaciones naturales, serenas y profundas entre los obispos. En la vibrante ciudad de Monterrey, un prelado lo expresó con una claridad luminosa, casi meridiana: el Papa no viene a cerrar discusiones con decretos inapelables, viene a abrir caminos de comunión auténtica. Y eso, hermanos, incluye escuchar con atención y caridad incluso a quienes piensan diferente, a quienes nos interpelan desde otras veredas, a lo largo y ancho del vasto territorio mexicano, desde las sierras hasta las costas, en innumerables diócesis. Los fieles, impulsados por este nuevo aire, comenzaron a organizar encuentros parroquiales, círculos bíblicos renovados, espacios de reflexión fraterna sobre lo que este nuevo pontificado podría significar para sus vidas, para sus comunidades, para la Iglesia toda, jóvenes con sus sueños intactos, religiosas con su sabiduría acumulada en el servicio, catequistas incansables, laicos comprometidos en el corazón del mundo y sacerdotes con olor a oveja. Intercambian ahora opiniones, no desde la trinchera de la resistencia temerosa o la crítica estéril,
sino desde la ilusionante y esperanzadora posibilidad de una iglesia más abierta, más samaritana, más atenta a la realidad concreta y a menudo herida de su gente. Es prematuro, ciertamente, predecir los cambios estructurales que puedan surgir, pero el cambio de tono, la nueva melodía que se entona en la iglesia, ya es una realidad palpable. Una brisa fresca que acaricia el alma. Eso, para nosotros que caminamos cada día con el pueblo, ya es una bendición inmensa, un regalo del cielo, comentó conmovida una religiosa de Puebla, entregada con alma y vida al trabajo arduo y muchas veces invisible con las poblaciones migrantes. Rostros sufrientes de Cristo. León XIV aún no ha promulgado documentos oficiales de gran envergadura sobre estos temas candentes. Esos nudos que la historia ha ido apretando. Sin embargo, quienes conocieron de cerca su labor pastoral en las tierras altas y en las periferias olvidadas del Perú, dan fe de su estilo inconfundible, hablar poco y con sustancia, escuchar mucho y con el corazón abierto, y actuar con una humildad evangélica que desarma prejuicios y construye puentes. No teme los dilemas complejos, pues comprende que la verdad, con mayúscula, no es un objeto que se posee, sino un horizonte que se busca, y requiere tiempo, paciencia infinita y, sobre todo, compañía fraterna. Imbuidos de este espíritu renovador, los cardenales mexicanos han comenzado, con valentía y prudencia, a despojarse de los discursos defensivos, de las armaduras dialécticas. Hoy, se atreven a mirar a sus comunidades a los ojos y preguntar con genuina apertura, con la humildad del discípulo, ¿qué esperan de nosotros? ¿Sus pastores? ¿Qué necesita el pueblo de Dios en este aquí y ahora de la historia? Y la respuesta, quizás, ya está en camino, susurrada por el Espíritu en el corazón de los sencillos. Porque cuando un papa inicia su pontificado preguntando en lugar de sentenciar desde una autoridad distante, la Iglesia entera comienza a reflejar con más nitidez la luz del Evangelio, el rostro misericordioso de Jesús. Mientras en Roma el Papa León XIV mantenía una agenda discreta, centrada en la oración y el encuentro personal. En México las señales, los gestos, las palabras, ya se analizaban con profunda atención y renovada esperanza. En los círculos eclesiales, desde las curias diocesanas hasta las pequeñas capillas rurales, se hablaba no solo del hombre que fue misionero en el Perú, dejando huellas de bondad y cercanía, sino del pastor que ahora, bajo un nuevo nombre, asumía una de las tareas más complejas y delicadas en la historia reciente de la Iglesia: mantener la unidad en la fe sin sofocar la rica y legítima diversidad de carismas y culturas. En las reuniones del clero mexicano, el ambiente era de serena observación, de escucha atenta. No había temor paralizante, tampoco una euforia desmedida o ingenua. Predominaba una palabra, una actitud fundamental que no siempre ha estado presente con tanta fuerza en los debates eclesiales: esperanza. Una esperanza activa, comprometida. Con León XIV vuelve a abrirse de par en par la puerta del discernimiento comunitario, de la búsqueda conjunta. Eso, hermanos, en los tiempos que corren, ya es un milagro, expresó conmovido un obispo auxiliar de Guadalajara durante una intensa sesión formativa con sus sacerdotes. Sus palabras fueron acogidas con murmullos de aprobación, con asentimientos que brotaban del corazón. Y es que el nuevo Papa, sin haber emitido aún una sola encíclica programática,
ya había comenzado a marcar una diferencia profunda, a sembrar un nuevo modo de ser iglesia. No era solo su proverbial cercanía con las personas, su capacidad de hacer sentir a cada uno único e importante, era su manera de abordar los temas incómodos. Aquellos que suelen generar división, sin brusquedad hiriente, sin escándalo innecesario, pero también sin evasión cobarde, con la parresía del Evangelio. Los cardenales mexicanos que participaron en el último sínodo explicaron con detalle a sus diócesis que el tono de León XIV recuerda mucho al de su predecesor Francisco, pero con un matiz particular. Una sensibilidad casi terapéutica, capaz de sanar heridas antiguas. Es un hombre que no interrumpe para imponer su criterio, que no corrige para humillar, que pregunta con sincera curiosidad incluso cuando podría dictar con autoridad. Y ese estilo pastoral, tan profundamente humano y evangélico, ya está influyendo de manera decisiva en la forma en que se abordan temas tradicionalmente silenciados o tratados con excesiva rigidez. Nos hemos acostumbrado durante demasiado tiempo a debatir en clave defensiva, como si la fe fuera una fortaleza asediada. Este Papa nos está enseñando, con su ejemplo, a dialogar desde la escucha atenta y misericordiosa, afirmó con convicción un presbítero joven durante un animado foro sobre el futuro de la Iglesia en San Luis Potosí. En los seminarios, en cambio, se respira una cautela reflexiva, un silencio preñado de preguntas. Algunos formadores, con honestidad y visión de futuro, reconocen que será necesario repensar profundamente los métodos de enseñanza, las dinámicas formativas, para preparar a los futuros sacerdotes en una iglesia donde el diálogo es el método ordinario, no la excepción reservada para crisis. En varios centros de formación sacerdotal ya se han abierto espacios de estudio y debate sereno sobre los documentos del sínodo y las primeras homilías del nuevo pontífice, buscando desentrañar las claves de su pensamiento. En comunidades indígenas del sur del país, donde la figura del sacerdote a menudo convive y se enriquece con profundas prácticas culturales ancestrales, la elección de León XIV fue vista como una señal esperanzadora, un augurio de que las voces del margen, las periferias existenciales y geográficas, también serán consideradas, valoradas y escuchadas en el corazón de la Iglesia. Si este Papa de verdad escucha, como dicen, entonces es tiempo de hablar, de compartir nuestra fe y nuestras luchas. Dijo con sencillez y profundidad un catequista tzotzil en una asamblea pastoral en los Altos de Chiapas. Y eso, hermanos y hermanas, es precisamente lo que está ocurriendo, como una semilla que germina en tierra fértil. El diálogo ha comenzado, y aunque no hay certezas absolutas sobre los cambios concretos que vendrán porque el Espíritu sopla donde quiere, los obispos mexicanos parecen dispuestos, con una mezcla de prudencia y audacia evangélica, a acompañar este nuevo camino, con cautela, sí, porque la tradición es un tesoro, pero también con la firme convicción de que no se trata solo de obedecer directrices venidas de Roma, sino de caminar juntos, como pueblo de Dios, en sinodalidad. Porque en una iglesia global donde conviven tantas culturas, sensibilidades diversas y heridas abiertas que claman al cielo, tal vez el primer gran milagro de un papa no sea doctrinal ni legislativo, sino profundamente humano, recordarle al mundo entero, y primero a la propia iglesia, que antes de enseñar verdades, hay que saber escuchar vidas. Antes de juzgar, hay que saber amar.
La posibilidad de permitir el sacerdocio de hombres casados, probados en su fe y en su servicio a la comunidad, dentro del rito latino, ha sido, durante décadas, una frontera que la Iglesia ha preferido no cruzar. Un debate a menudo postergado. Pero bajo el pontificado de León XIV, esa frontera parece menos rígida, más porosa a la acción del Espíritu. No porque el Papa haya hecho una declaración directa y definitiva sobre el tema, no la ha hecho. Y quizás no la haga de inmediato, sino porque su estilo de apertura, su invitación constante al discernimiento, ha otorgado el permiso tácito para hablar, para pensar en voz alta, para orar y discernir juntos. En entrevistas recientes, varios cardenales mexicanos fueron claros y valientes: el debate no surgirá por un capricho de modernidad, ni por una presión externa, sino por una necesidad pastoral apremiante, especialmente en países de vieja cristiandad europea donde las parroquias comienzan a vaciarse dolorosamente por falta de presbíteros que celebren los sacramentos y acompañen al pueblo. La pregunta en muchos lugares ya no es ¿por qué no intentarlo?, sino ¿por qué esperar más tiempo, mientras las ovejas se dispersan? Esta discusión, si se da con profundidad, no será liderada primordialmente por América Latina, donde aún gozamos, gracias a Dios, de vocaciones. Vendrá de Europa, donde la realidad pastoral se impone con una crudeza que llama a la reflexión seria. Declaró uno de los arzobispos más influyentes y respetados del país. La afirmación generó cierto ruido mediático, como era de esperarse. Algunos medios la interpretaron, quizás con ligereza, como una forma de tomar distancia con el tema. Pero dentro de la Iglesia, entre quienes conocen los ritmos y los matices del discernimiento eclesial, se percibió la sabiduría de fondo. No se trata de rechazar la discusión, sino de entender que el discernimiento tiene su propio ritmo, sus kairoi, y que lo urgente en un continente puede ser solo emergente, incipiente, en otro. Los cardenales, con pedagogía y paciencia, recordaron un hecho fundamental que a veces se olvida: la Iglesia Católica de rito oriental, en plena y perfecta comunión con Roma, permite desde hace siglos la ordenación sacerdotal de hombres casados. Es decir, la excepción, o mejor dicho, la diversidad legítima, ya existe dentro del mismo cuerpo eclesial, de la única Iglesia de Cristo. No es una herejía, no es una ruptura con la tradición apostólica, es una expresión legítima y enriquecedora de la catolicidad, de la universalidad de la Iglesia. El celibato es un don precioso, un carisma que la Iglesia latina valora enormemente y seguirá proponiendo. Pero un don no puede convertirse, por las circunstancias históricas o pastorales, en una traba que impida la vida sacramental de los fieles, explicó con agudeza uno de los obispos mexicanos con amplia experiencia en la formación sacerdotal. Y es ahí, precisamente, donde se abre el verdadero y profundo debate: cómo distinguir con claridad entre la vocación personal al celibato y la norma disciplinar general. Cómo acompañar pastoralmente a comunidades enteras que se quedan sin la Eucaristía dominical, sin la guía espiritual cercana de un pastor, mientras miles de hombres casados, con sólida formación teológica y probada vida cristiana, permanecen al margen de un posible servicio ministerial ordenado. En algunos seminarios del país, sobre todo en regiones rurales donde la escasez de clero es más acuciante, los formadores, con audacia y responsabilidad,
Han comenzado a incluir el tema en talleres de pastoral vocacional y de eclesiología. No como una propuesta concreta e inmediata, sino como una posibilidad a discernir con seriedad, sin miedos ni prejuicios. Se estudia la historia de la Iglesia. Se analizan los documentos del magisterio. Se invita a los seminaristas a reflexionar sin temor, con la libertad de los hijos de Dios. No se trata, en ningún caso, de eliminar o menospreciar el celibato sacerdotal, que seguirá siendo un faro de entrega radical al reino. Se trata de no absolutizarlo, de reconocer que la ley está al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de la ley, dijo un sacerdote formador en Querétaro, y añadió con una esperanza que contagiaba: la Iglesia ha cambiado antes en cuestiones disciplinares importantes. Siempre guiada por el Espíritu Santo. Puede hacerlo otra vez, si esa es la voluntad de Dios para nuestro tiempo. Con León XIV, lo que antes era impensable o se susurraba con temor, comienza a sonar posible, a debatirse con serenidad, no porque el Papa lo imponga desde arriba, con un decreto fulminante, sino porque alienta, con su ejemplo y sus palabras, a que las iglesias locales piensen con libertad evangélica, disciernan en comunión y propongan con audacia pastoral, pero siempre, dentro de la comunión eclesial y en obediencia filial al sucesor de Pedro. Durante una conferencia en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano, uno de los cardenales presentes sorprendió a la audiencia al afirmar, con una calma que denotaba profunda reflexión, que el debate sobre el celibato obligatorio para el clero diocesano ya no podía ni debía evitarse por más tiempo. No era una propuesta radical ni una ruptura con la rica tradición de la Iglesia latina, sino una apertura madura, responsable, a las realidades pastorales urgentes que vive la Iglesia, especialmente en zonas rurales y marginadas donde cientos, miles de comunidades carecen de acceso regular a la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. Tenemos comunidades que ven a un sacerdote una vez cada 2, 3 o incluso 6 meses. Podemos seguir así, con los brazos cruzados, sin al menos hacernos preguntas serias y profundas ante el Señor de la Mies. Lanzó el prelado, con una interpelación que resonó en la conciencia de muchos. Su comentario no fue aislado, sino eco de un clamor que crece desde la base, en distintos puntos del país, sobre todo en regiones con alta dispersión poblacional y grandes desafíos pastorales como Oaxaca, Guerrero o Chiapas. Los fieles llevan tiempo pidiendo, a veces con angustia, una mayor presencia pastoral, sacerdotes que les partan el pan de la palabra y de la Eucaristía. Y aunque la respuesta oficial tradicional ha sido, y con razón, fomentar las vocaciones al sacerdocio celibatario, la realidad tozuda muestra que las vocaciones, aunque valiosas, han disminuido en algunas regiones, mientras las necesidades pastorales aumentan dramáticamente. Los obispos insisten, con prudencia pastoral, en que este diálogo necesario no debe generar divisiones ni polarizaciones estériles dentro de la Iglesia. Aseguran, y lo creen firmemente, que el celibato sacerdotal no será abolido ni mucho menos despreciado, al contrario. Seguirá siendo una opción vocacional valiosa, admirada y necesaria para la Iglesia. Pero recuerdan, con sabiduría eclesial, que la Iglesia no es monolítica, sino un cuerpo con muchos miembros, un jardín con muchas flores. Existen realidades distintas que requieren respuestas pastorales distintas.
siempre en fidelidad al Evangelio y a la tradición viva. Uno de los puntos más enfatizados por quienes abren este debate es, como ya se mencionó, que la Iglesia Católica de rito oriental, hermana en la misma fe, permite sacerdotes casados desde hace siglos. Ellos celebran la Santa Misa, predican el Evangelio, acompañan a sus comunidades con entrega y fidelidad, y no por eso se debilita su compromiso cristiano ni su fidelidad al romano pontífice. No es la teología fundamental lo que impide avanzar en este tema. Si el Espíritu así lo indicase, son, a menudo, temores eclesiásticos, inercias institucionales, o una comprensión quizás demasiado rígida de la tradición. Confesó con honestidad un respetado teólogo en una charla con seminaristas en Guadalajara. Los cardenales mexicanos, por su parte, aseguran que no están presionando indebidamente al Papa León XIV, pero reconocen con gratitud que su estilo de pontificado, su apertura a la escucha sinodal, genera la confianza necesaria para abordar estos temas con libertad de espíritu y caridad fraterna. Saben que no habrá decisiones precipitadas ni impuestas, pero también saben, y esto les da esperanza, que con este Papa el silencio temeroso no será el pretexto para la inacción o la parálisis pastoral. Desde Roma, el Papa aún no ha dado señales claras y directas sobre este tema específico, pero sus discursos, consistentemente centrados en la escucha atenta de la realidad, la reforma pastoral en clave misionera y el cuidado maternal del pueblo de Dios, han sido interpretados por muchos como una clara disposición a caminar junto con las comunidades locales, no delante de ellas imponiendo un camino, ni detrás de ellas frenando el paso del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo empuja con fuerza, no hay tradición meramente humana, por venerable que sea, que se resista a su soplo renovador. Solo hace falta la humildad de corazón para discernir su voz y la valentía para seguirla. Concluyó sabiamente uno de los obispos mexicanos presentes en el Sínodo Continental. Y quizás esa sea la clave de este nuevo tiempo eclesial que se vislumbra: no tener miedo de mirar el pasado con respeto y gratitud, pero también con la valentía suficiente para preguntarse, en oración y discernimiento, si lo que sirvió admirablemente en un siglo sigue siendo lo más adecuado y evangélico para los desafíos del siglo presente. En el corazón mismo de la Iglesia mexicana, un tema delicado, que durante mucho tiempo fue motivo de tensiones y silencios incómodos, ha comenzado a abordarse con una franqueza inédita, con una madurez pastoral que sorprende y alienta, las bendiciones pastorales a parejas del mismo sexo. Lo que antes se susurraba en voz baja en algunos círculos, o se discutía con acaloramiento en otros, ahora comienza a tratarse con la serenidad y la profundidad que merece. Gracias, en gran medida, a la atmósfera de diálogo y confianza que ha generado el Papa León XIV. Sin emitir aún directrices formales específicas para toda la Iglesia sobre este particular, su estilo acogedor, su insistencia en la misericordia como viga maestra del Evangelio, ha abierto el espacio para que los obispos escuchen con atención y caridad lo que durante años, quizás por temor o por falta de herramientas pastorales adecuadas, se evitó o se despachó con respuestas demasiado genéricas. La bendición pastoral no es, ni puede ser, sinónimo de sacramento del matrimonio, afirmó con claridad y contundencia uno de los cardenales mexicanos en una reciente y concurrida rueda de prensa en la Ciudad de México.
La frase, respaldada explícitamente por otros prelados presentes, busca desactivar una confusión extendida, a veces alimentada por la desinformación, incluso entre católicos practicantes y comprometidos. Muchos temen, con sinceridad, que al permitir ciertas bendiciones se esté aceptando o promoviendo indirectamente uniones que contradicen la doctrina bimilenaria de la Iglesia sobre el matrimonio. Pero los obispos fueron diáfanos en su explicación: no se trata, en absoluto, de redefinir el matrimonio cristiano, que es y seguirá siendo la unión exclusiva, indisoluble y abierta a la vida entre un hombre y una mujer. Se trata, más bien, de responder con compasión evangélica, con la ternura de la Iglesia Madre, a quienes, más allá de su situación vital particular, se acercan a Dios con un corazón sincero, buscando su gracia, su consuelo, su luz. Citaron explícitamente como referencia y marco iluminador el documento Fiducia Supplicans, publicado en diciembre de 2023 por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, entonces liderado sabiamente por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández. En ese texto trascendental, aprobado expresamente por el Papa Francisco, se afirmaba con claridad meridiana que las bendiciones pastorales, de carácter no litúrgico ni ritualizado, no deben confundirse jamás con los ritos sacramentales propios del matrimonio, y pueden aplicarse a personas en diversas situaciones de vida, sin que eso implique un juicio moral definitivo sobre su situación o una aprobación de su estilo de vida. Si una pareja, cualquiera que sea su configuración, pide humildemente una bendición, no está pidiendo ser canonizada ni que se apruebe su situación, está pidiendo, sencillamente, ser mirada con misericordia por Dios y por la Iglesia, sentir la cercanía de un Dios que no excluye a nadie, expresó conmovido un arzobispo del norte del país, conocido por su cercanía a las periferias, en comunidades rurales, donde el debate sobre estos temas, por razones culturales y de acceso a la información, suele avanzar con más lentitud y a veces con mayor resistencia. Algunos sacerdotes, animados por este nuevo clima de apertura, han comenzado a tener reuniones con sus equipos pastorales, con sus consejos parroquiales, para discernir juntos cómo acompañar a las personas LGBTQ+ con respeto, con delicadeza, y siempre en fidelidad al Evangelio de la Misericordia. No hay recetas mágicas ni soluciones fáciles, pero sí hay una profunda y sincera voluntad de escucha y acompañamiento. El Papa León XIV no va a redefinir los sacramentos, porque no puede ni quiere hacerlo, pero sí va a exigirnos a todos, pastores y fieles, una profunda conversión pastoral, un cambio de corazón para acoger sin juzgar, para acompañar sin condenar, dijo un obispo de Veracruz durante una enriquecedora reunión con seminaristas de su diócesis. En las redes sociales, como era previsible, la reacción de algunos sectores más conservadores, a menudo anónimos o poco representativos, fue inmediata y en algunos casos destemplada. Acusaron a los cardenales de estar promoviendo la normalización del pecado, de ceder a las presiones del mundo. Sin embargo, los pastores, con la paciencia del sembrador, insistieron con serenidad: bendecir no es validar una situación irregular, es reconocer la sed de Dios que anida en el corazón de personas que durante demasiado tiempo, quizás, solo recibieron rechazo, incomprensión o silencio por parte de la Iglesia,
Y mientras los documentos oficiales universales aún se escriben y se maduran en Roma, en México, en muchas parroquias, se comienza a entender que no se trata de ceder a las modas pasajeras del mundo, sino de responder a los clamores profundos del corazón humano, de dejar de lado el miedo paralizante y empezar a caminar, no detrás de la gente para controlarla, no delante para imponerle un ritmo, sino al lado, como compañeros de camino, como hermanos. A medida que el debate se profundiza y se serena, los cardenales mexicanos han comenzado a matizar sus posturas con una claridad y una finura teológica poco comunes en años anteriores. Insisten, una y otra vez, en que no están impulsando reformas apresuradas ni rupturas doctrinales, sino una pedagogía pastoral basada en el acompañamiento paciente, en el discernimiento caso por caso, en la primacía de la caridad. Estamos aprendiendo, o mejor dicho, reaprendiendo, a mirar como miró Jesús, con ternura infinita, sin prejuicios que ciegan, pero también con la verdad que libera, dijo un obispo en una reciente y fructífera reunión de pastoral en la histórica ciudad de Puebla. En esa misma línea, varios prelados subrayaron que el magisterio actual, especialmente a partir de Amoris Laetitia y ahora con Fiducia Supplicans, no ha cambiado ni un ápice la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, pero sí ha recordado con más fuerza y claridad que nunca que la bendición, en su sentido más amplio y pastoral, es un acto de intercesión, de invocación de la gracia divina, no un juicio moral ni un certificado de buena conducta. Bendecir no significa justificar una conducta objetivamente desordenada ni ignorar la realidad del pecado. Si es que lo hay, significa, ante todo, abrir una ventana a la gracia de Dios, ofrecer un signo de su cercanía, no sellar puertas con el miedo a contaminarse o a ser mal interpretados. Comentó con sabiduría un cardenal de Monterrey, pastor de una gran metrópoli. Desde algunas diócesis del centro del país, se han reportado casos conmovedores de parejas del mismo sexo que, con timidez pero con esperanza, se acercaron a sus comunidades parroquiales pidiendo oración, consejo espiritual, e incluso ayuda material o acompañamiento en momentos difíciles. En muchos de esos casos, la respuesta de los sacerdotes y de la comunidad no fue una condena farisaica ni un rechazo frío, sino un encuentro humano, un abrazo fraterno, una palabra de aliento, una bendición no litúrgica, espontánea, pero profundamente evangélica, que les devolvió la esperanza. La gente, en el fondo, no pide ritos complicados ni aprobaciones formales, pide sentido para sus vidas. Pide ser tratada con dignidad. Pide saber si Dios, ese Dios en el que intuyen algo bueno, también los mira con amor, también los considera hijos suyos. Expresó con sencillez un sacerdote que trabaja en la difícil pastoral de la frontera sur, entre migrantes y excluidos. Este clima de apertura pastoral, como es natural en una iglesia viva y diversa, ha provocado también tensiones y resistencias. Algunos movimientos eclesiales, de corte más conservador y apegados a una interpretación más rígida de la norma, han protestado abiertamente, a veces con dureza. Alegan que esta aparente ambigüedad o esta praxis pastoral más flexible puede debilitar la identidad católica, confundir a los fieles y relativizar la moral. Pero los cardenales y muchos obispos han respondido con paciencia evangélica, con el diálogo como única arma. La doctrina de la Iglesia no se deshace con una bendición pastoral dada con caridad,
pero sí se puede reconstruir una vida rota. Se puede encender una llama de fe casi extinguida, con un solo gesto de misericordia auténtica, con una palabra de acogida sincera. En Roma, el Papa León XIV aún no ha emitido declaraciones públicas específicas sobre el documento Fiducia Supplicans, que dio un marco teológico y pastoral a esta conversación desde finales de 2023. Pero su conocida cercanía con los sectores pastorales más comprometidos de América Latina, su propia experiencia directa como misionero entre los pobres y vulnerables, y su insistencia en una iglesia, hospital de campaña, lo sitúan como un pontífice dispuesto a mantener el diálogo abierto, a escuchar todas las voces, incluso las más críticas, y a buscar caminos de inclusión y misericordia. Sabemos, por su trayectoria y por sus gestos, que León XIV no confundirá jamás la misericordia con la permisividad o el relativismo moral, pero tampoco usará la doctrina como un escudo para no tocar las llagas de los que sufren, para no acercarse a los heridos del camino, dijo con convicción un cardenal de la región del Bajío, tierra de mártires y de fe recia. Lo más importante, dicen los obispos con una sola voz, es no polarizar, no caer en la trampa de convertir la fe en una ideología o la Iglesia en un campo de batalla entre facciones. Y el Papa lo sabe mejor que nadie. Por eso, seguramente, preferirá un proceso lento pero seguro, madurado en la oración y el discernimiento comunitario, sin improvisaciones espectaculares, sin gritos ni condenas, solo escucha atenta, oración perseverante y pasos pequeños, humildes pero firmes, que no cierren puertas a nadie, que abran siempre caminos de esperanza, y así, en medio de un mundo que a menudo grita etiquetas y levanta muros, la Iglesia mexicana, bajo el impulso inspirador del Espíritu que sopla a través de León XIV, empieza a responder con algo mucho más poderoso y transformador, el susurro de una bendición que acoge, la calidez de una mano que acompaña, y la certeza inquebrantable de que nadie, absolutamente nadie, está fuera del alcance infinito del amor de Dios. En cada rincón de México, desde las imponentes sierras de Guerrero hasta las humildes parroquias de la periferia olvidada de Monterrey, hay una constante vital, una columna vertebral que sostiene la vida cotidiana de la Iglesia Católica en cada rincón del planeta. Y de manera muy especial en México, las mujeres. Son ellas, con su fe sencilla y robusta, con su generosidad sin límites, quienes organizan las misas con esmero y devoción, preparan con cariño los altares, dirigen con sabiduría y paciencia la catequesis de niños y adultos, distribuyen con reverencia la comunión a los enfermos y ancianos, visitan a los que sufren en hospitales y hogares, enseñan el Evangelio con el testimonio de sus vidas y, muchas veces, con una fuerza admirable, animan comunidades enteras, especialmente en zonas rurales o marginadas donde el sacerdote apenas puede pasar unas pocas horas al mes. Por eso, cuando los cardenales mexicanos fueron preguntados directamente por el papel de la mujer en la Iglesia bajo el pontificado de León XIV, no dudaron en responder con una honestidad valiente, con un reconocimiento que brotaba del corazón y de la experiencia diaria: ¿qué sería de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, sin ellas, sin su entrega incansable, sin su fe contagiosa? La Iglesia, hermanos, ya es femenina en su rostro cotidiano, en su servicio callado pero eficaz,
Solo falta que lo reconozcamos también, con todas sus consecuencias, en sus estructuras de participación y decisión. Esa frase, cargada de verdad y de gratitud, no fue mera retórica de circunstancias, refleja un cambio real de conciencia. Una toma de postura que ha comenzado a tomar forma y a ganar terreno entre los líderes eclesiales del país. Impulsados por el ejemplo y las palabras del nuevo Papa, ya no se trata solo de agradecer, con palabras a veces vacías, el servicio generoso de las mujeres. Se trata de preguntarse con seriedad, con humildad y con audacia evangélica, cómo abrirles nuevos y significativos espacios de liderazgo, de corresponsabilidad real, sin caer en la tentación de un clericalismo disfrazado, de ofrecerles solo migajas de poder o responsabilidades sin autoridad. León XIV, fiel a su estilo prudente pero firme, no ha hecho aún anuncios concretos o revolucionarios sobre este tema crucial. Pero sus gestos, sus pequeños pero significativos detalles, hablan con una elocuencia que supera a muchas palabras. Desde el inicio de su pontificado, ha citado con frecuencia y admiración el papel fundamental de las mujeres como constructoras silenciosas y eficaces del reino de Dios, como transmisoras privilegiadas de la fe. En su primera misa solemne como Papa, permitió, rompiendo con una costumbre muy arraigada, que dos religiosas proclamaran las lecturas litúrgicas. Un detalle que no pasó desapercibido y que fue interpretado como un signo de los tiempos. Y en sus palabras improvisadas, a menudo cargadas de emoción, agradeció conmovido a las miles de mujeres anónimas que sostienen la fe en los hogares, en las comunidades, allí donde la Iglesia institucional a veces parece no llegar con la misma fuerza. Los cardenales mexicanos, tomando nota atenta y orante de esos gestos papales, han empezado a conversar con mayor apertura y profundidad sobre una posible y necesaria apertura a nuevas misiones específicas para mujeres, particularmente en diócesis donde la presencia de sacerdotes escasea y donde ellas ya ejercen de facto un liderazgo pastoral insustituible. No se trata, al menos por ahora, de presionar por la ordenación sacerdotal femenina, un tema aún lejano, complejo y que requiere un discernimiento mucho más amplio y profundo en toda la Iglesia, sino de valorar y potenciar su liderazgo espiritual, su sabiduría pastoral, sus dones y carismas, sin reducirlos al mero voluntariado o a tareas secundarias. No necesitamos permitir que las mujeres sirvan en la Iglesia. Ellas ya lo hacen, y con una entrega admirable que nos debería avergonzar a muchos varones. Necesitamos, más bien, aprender de ellas, de su estilo de liderazgo más horizontal y servicial, y caminar juntos, hombres y mujeres, en igualdad de dignidad y corresponsabilidad misionera, expresó con lucidez un obispo durante una asamblea pastoral en la ciudad de Querétaro. En algunos seminarios, como signo de este cambio de mentalidad, algunos profesores ya han comenzado a invitar a mujeres teólogas, biblistas y pastoralistas como ponentes habituales, enriqueciendo la formación de los futuros sacerdotes. En asambleas diocesanas y parroquiales, se escucha cada vez más la voz serena y firme de mujeres laicas liderando grupos de reflexión, coordinando proyectos pastorales importantes, y aportando su visión particular a los planes de evangelización. Y en muchísimas parroquias, son ellas, las mujeres, las que mantienen viva la llama de la esperanza en tiempos de crisis, las que tejen lazos de comunión,
las que cuidan de los más vulnerables. El Papa León XIV, dicen los cardenales con convicción, ha despertado algo importante en la conciencia eclesial, la convicción profunda de que no hay futuro auténticamente evangélico para la Iglesia sin una verdadera y efectiva corresponsabilidad entre todos los bautizados, hombres y mujeres por igual. La Iglesia no puede, no debe, continuar siendo percibida o gestionada como una institución predominantemente masculina en sus órganos de decisión, que apenas admite o tolera la presencia femenina en ciertos ámbitos. Debe transformarse, con la gracia del Espíritu y el esfuerzo de todos, en una auténtica comunidad fraterna, en la familia de los hijos de Dios, donde la voz, el don, la inteligencia y la fe de las mujeres sean reconocidos, valorados e integrados como esenciales, como constitutivos de su ser y de su misión, no como un simple complemento decorativo o una ayuda secundaria. En los pasillos del episcopado mexicano, hoy no es raro escuchar con frecuencia la palabra corresponsabilidad, pronunciada con convicción, pero no siempre fue así. Durante años, quizás siglos, el rol de la mujer en la Iglesia se limitó, en la práctica, a lo que se llamaban eufemísticamente ámbitos de ayuda o tareas propias de su sexo, siempre en una posición subordinada. Sin embargo, con el impulso renovador del Papa León XIV, esa visión reductiva y a menudo clericalista comienza a derrumbarse, como un viejo muro agrietado por la fuerza del Evangelio. Ya no hablamos simplemente de colaboración, como si ellas fueran unas ayudantes externas. Hablamos de misión compartida, de discipulado en igualdad. No es una concesión graciosa que hacemos los varones, es una cuestión de justicia evangélica, de fidelidad al proyecto original de Jesús, que llamó a hombres y mujeres a seguirle y anunciar el reino. Declaró con firmeza uno de los cardenales más veteranos y respetados, durante una reunión sinodal preparatoria. Estas palabras, impensables hace solo algunos años, resuenan hoy con fuerza en una Iglesia que comienza a cambiar con humildad, no desde grandes reformas impuestas desde arriba de forma autoritaria, sino desde gestos cotidianos, pequeños pero transformadores, que nacen de la conversión del corazón. En la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, una comunidad indígena, en un acto de valentía y coherencia evangélica, nombró por primera vez a una mujer, una catequista experimentada y respetada, como coordinadora pastoral de zona, con responsabilidad sobre varias capillas. En Saltillo, se han organizado talleres sobre liderazgo femenino en la Iglesia, con participación directa y entusiasta de religiosas y laicas de todas las edades. Y en Guadalajara, el obispo local, en sintonía con este nuevo espíritu, propuso formalmente que cada vicaría episcopal tenga al menos una mujer con voz y voto en su consejo de decisiones pastorales. Estas acciones, pequeñas en apariencia pero inmensamente significativas en su simbolismo y en sus consecuencias prácticas, no serían posibles sin un clima de confianza, de libertad y de esperanza. Y eso, aseguran los obispos con gratitud, es en gran medida fruto del estilo y del magisterio del nuevo pontífice. León XIV no ha cambiado normas canónicas de un plumazo, ni ha promulgado decretos revolucionarios, pero ha transformado el ambiente, ha renovado el aire que se respira en la Iglesia. Su lenguaje, más evangélico que jurídico, más pastoral que dogmático, ha permitido que muchos obispos
sacerdotes, religiosos y laicos, se atrevan a proponer, a soñar, a caminar por sendas que antes parecían impensables o incluso peligrosas. Cuando un papa no teme hablar con mujeres de igual a igual. Cuando las escucha con atención y respeto, sin interrumpirlas. Cuando valora públicamente su contribución insustituible. Algo profundo en la Iglesia empieza a sanar. Se cierran heridas antiguas. Se recupera la confianza, expresó con emoción una reconocida teóloga mexicana durante un encuentro interdiocesano sobre el futuro de la Iglesia. Los cardenales, plenamente conscientes de que el machismo estructural y cultural sigue presente, como una sombra tenaz, en muchos sectores eclesiales e incluso en ellos mismos. Advierten con prudencia que no se trata de imponer cuotas artificiales de participación femenina, ni de caer en activismos vacíos o en una guerra de sexos dentro de la Iglesia. Se trata, más bien, de algo mucho más profundo, de reconocer la inmensa riqueza espiritual, intelectual, afectiva y pastoral que aportan las mujeres, y de abrirles caminos reales de participación y liderazgo donde antes solo había silencios, exclusiones o roles subordinados. Algunas voces autorizadas, incluso dentro del episcopado, han propuesto con seriedad la creación de nuevas formas ministeriales reconocidas para mujeres, como acompañantes pastorales permanentes con encargo oficial, animadoras litúrgicas formadas y con autoridad en su campo, o incluso la restauración, debidamente discernida, de alguna forma de diaconado femenino con funciones específicas no sacramentales, adaptado a las necesidades actuales. Aunque estos temas tan delicados siguen en estudio y requieren un discernimiento eclesial mucho más amplio. El simple hecho de que se hablen abiertamente, con serenidad y sin anatemas, ya marca un giro trascendental en la vida de la Iglesia. La Iglesia no debe parecer una fortaleza masculina que se abre solo por compasión o por estrategia a la presencia femenina. Debe ser, y manifestarse cada vez más, como una casa de puertas abiertas, como la familia de Dios, donde todos, hombres y mujeres, bautizados en el mismo Espíritu, seamos verdaderamente hermanos y hermanas, corresponsables de la única misión, insistió con pasión un obispo de la golpeada región de Michoacán, en sus primeras palabras públicas. El Papa León XIV no prometió reformas revolucionarias ni cambios espectaculares, pero sembró algo mucho más profundo y duradero, la convicción de que escuchar con el corazón también es pastorear, que el diálogo es el camino de la comunión, que la misericordia es el rostro más auténtico de Dios, y en ese gesto humilde pero poderoso de escucha y apertura, las mujeres de la Iglesia, que tanto han dado y tampoco han sido reconocidas en proporción a su entrega, comienzan a encontrar, con esperanza renovada, su lugar irrenunciable, no solo en la base, sirviendo en silencio, sino también en las instancias de discernimiento y decisión, construyendo juntas una Iglesia más fiel a Jesús y más cercana a la humanidad. Así, bajo la guía serena y el impulso esperanzador del pontificado de León XIV, la Iglesia en México no solo enfrenta con valentía sus debates históricos, aquellos que han marcado su caminar durante generaciones, sino que los abraza con una esperanza renovada, con la audacia del Espíritu, y al hacerlo, demuestra al mundo entero que la escucha atenta, el oído del corazón inclinado hacia el hermano, hacia la hermana, hacia la realidad sufriente, es, en sí misma,
El primer paso indispensable, el cimiento sólido, hacia una comunión más profunda, más auténtica, más evangélica, una comunión que refleje, aunque sea imperfectamente, la Trinidad Santa, misterio de amor y de diálogo eterno. Una iglesia que, como María, sepa escuchar la palabra, meditarla en su corazón y ponerse en camino para servir.